Y acá estábamos como todos los lunes con nuestro querido amigo Lucas Durán. Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, 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 bien. Escuchando algunas Fresquito. cosas. ¿Escuchando algunas cosas? Algunas cosas. Qué bien, qué bien. Sorprendido. ¿Sorprendido? Yo pensé que tenía imaginación, pero hay abogados que tienen mucha más imaginación que yo. No, bueno. Viste cómo es. Es raro. Tremendo. Es raro. Sí, hay cosas que se defienden y hay otras que, bueno, uno tiene que también saber hasta dónde puede llegar. Claro. Pero bueno, está muy bien, me parece justo. Interesante. Me gustaría ver qué pasa si van a defensa del consumidor, como hablábamos. Claro. ¿Dónde va a parar todo? Se complica mucho. Pero bueno. ¿Cómo van esas reuniones? Muy jodido. Estamos en una época muy álgida. Realmente muy, muy álgido. Está todo muy movido. Muy movido. Está, por ejemplo, las mesas de Juntos por el Cambio están todas suspendidas. Se están peleando fuerte. Morales fue fuerte, Morales. Eso me parece que era lo que todos los radicales estábamos esperando. Fue lo de... A ver, no cambió en nada. Se discutió durante semanas lo que había dicho Manes. No dijo nada distinto de lo que ya había dicho Manes. La única diferencia me parece que fue un poco más diplomático, pero no dijo algo distinto a lo que dijo Manes. A mí me parece que a nivel nacional la discusión está muy interesante y está basada en algunos aspectos de los cuales los radicales siempre, desde el 83 a la fecha, tuvimos picos muy altos y picos muy bajos. Yo lo llamo la depresión. Posparto. Sí, posgobierno. Posgobierno. Cada vez que hemos dejado el gobierno, claro, nos hemos autoflagelado de forma... Fue un cimbrón muy fuerte lo de la Rúa. Sí, claro. Y creo que eso fue terrible. Pero yo creo que ya pasó una generación y hay una generación nueva que ya se olvidó de la Rúa. Vamos para adelante. Hay una autoflagelación. No, los radicales nos gusta autoflagelarnos también bastante. O sea, después de Alfonsín nos autoflagelamos y dije, ay, nosotros que... Después cuando el tiempo empieza a acomodar las cosas, se nota la diferencia entre los gobiernos radicales y el resto. Lo tuvo Irigoyen en su momento, lo tuvo Ilía en su momento, hasta Frondizi, lo tuvo Alfonsín. Hasta hoy empiezan a darse y a destacarse cosas que habían pasado en el gobierno de la Rúa que son muy interesantes. O sea, la política de derechos humanos que se llevó a cabo, la política de la Rúa fue muy interesante, más allá de la crisis económica que se había desarrollado, trabajo en comercio exterior. Que hay que ser sincero, vino como consecuencia del menemismo. Totalmente. A ver, la política exterior que se había llevado en la época de la Rúa había sido fantástica. El tema es que, bueno, obviamente, lo económico se lleva todo puesto. Todo, claro. Pero hay cosas muy interesantes en todos los aspectos. Todos los gobiernos tienen cosas buenas y cosas malas. Sí, sin lugar a dudas. O al menos hasta los que teníamos hoy. Claro. No destaco mucho. Y después de esa autoflagelación empieza a resurgir de vuelta. Y yo creo que, lo hablamos muchas veces con vos, 2015 a 2019 lo que pasó con el partido, que el partido se sentía inferior. Inferior. Se sentía inferior porque los números no le daban o porque los números... Estuvo acá hace 10 días el presidente del radicalismo cordobés, al cual yo soy sincero, les pregunté, ¿por qué seguir con esto de Juntos por el Cambio cuando ya se empieza a notar de que tienen luz propia? Yo creo que por lo menos, no sé si en esta elección, pero en la que viene ya tiene que empezar. Y ahí empezamos a hablar también con el tema que quería hablar más tarde. Me parece que hay una nueva tendencia que hay que empezar a marcarla. Esa tendencia es la tendencia de los gobiernos de coalición, pero gobiernos de coalición con un esquema determinado. No lo que pasó en Juntos por el Cambio o con lo que era Cambiemos entre 2015 y 2019, no lo que pasó, lo que está pasando, que está claramente marcado, que son cotos de casa cada ministerio, claro, sino que acá hay que ser muy conscientes. Más allá de la afinidad ideológica, como le dice Fernando Iglesias, al pibe 125, yo lo sigo mucho de Martín Lustó, porque Martín Lustó hoy está marcando una etapa y está marcando las diferencias sustanciales en las cuales nosotros tenemos que empezar a pensar. Me gusta esto de que Larreta apoye a mí me parece Lustó, ahí empiezan a darse pautas. Ahí sería una coalición más interesante, porque hasta ahora el radicalismo siempre ha sido
vagón de El cola. apoyo nada más. Yo soy un convencido de que Y hay gente, ahora, hay gente. pero Hay estamos gente. demostrando en todo el país, por suerte, se ha Hay despertado un nuevo, siempre nosotros teníamos ese principio de inferioridad y siempre lo planteábamos desde que había una generación que se había perdido dentro del radicalismo. Esa generación es, como siempre lo hablamos, la generación que acá en Córdoba y en Carlos Paz particularmente también la tiraron por la ventana. Claro, claro. Son de Omar Ruiz, Walter Gisper, Claro. que cuando estaban empezando a emerger y cuando les había tocado su momento, literalmente se tuvieron que ir del partido. Esteban Avilés. Los que decidimos quedarnos dentro de las estructuras partidarias, estamos teniendo un resurgimiento dentro. A ver, están teniendo, porque yo estoy más en una cuestión más de otro tipo, no poniendo la cara. Pero se está marcando situaciones en las cuales también tienen que ver con lo ideológico. Claro. ¿Qué es lo que se planteó? Muchachos, si ustedes siguen dando vuelta al giro a la derecha, nosotros vamos a salir a la izquierda. Eso es lo que se dijo, eso es lo que se dijo el miércoles, el sábado. Nosotros seguimos apostando por las coaliciones que van básicamente a través de la socialdemocracia. Claro. Seguimos apostando uno por Maxi ve Puyaro. hoy que Macri, Bullrich van por Milei y uno no es. Y nosotros seguimos No es la apostando salida por de los Maxi Puyaro en Santa Fe, Claro. seguimos apostando por los Rodrigo de Loredo en Córdoba, seguimos apostando por hasta te diría, mirá lo que te digo, hasta los Martín Tetaz. Claro, Que son tipos claro, que son más jóvenes. jóvenes, con perspectiva, con posibilidades y con ideas más de centro, no tan tiradas a la derecha. Claro, claro, claro. Más allá de que algunos pueden tener, obviamente, Sí. alguna cuestión. Pero me parece que por ahí es. Y en eso se está viendo, nosotros estamos analizando mucho el tema de las encuestas últimamente. En las encuestas se están viendo 3 o 4 pautas muy fundamentales que a nosotros nos preocupan y que creo que a la vez le da ese marco al partido y que a la vez muestra lo que está pasando no solamente en Latinoamérica, sino en el resto del planeta. Se marca un problema fundamental que es la desesperanza en la política, Claro. que es un gravísimo problema, principalmente a los que tenemos Yo carreras políticas. Yo digo que 2 malos gobiernos levantan a los extremos. 2 malos gobiernos, Sí. ya los tuvimos. Sí. Tuvimos a Mauricio, lo tenemos a Alberto, 2 malos gobiernos, explota la derecha Sí. porque la gente dice, si no es esto o esto, ¿para dónde voy? Y vamos por esto. Sí, yo creo que la desesperanza gira más hay una encuesta muy interesante que se dio antes de la elección en Italia, en la cual fue sorprendente el apoyo que tiene la derecha, en el cual marca que la desesperanza, la falta de planificación ante el futuro, la falta de ver un liderazgo claro, tira siempre al problema que nosotros tenemos, que son los personalismos y los populismos. En Argentina se da digamos, el rango contrario. Existe una desesperanza impresionante. Casi el 70% de la población cree que el año que viene va a ser mucho peor. No es que va a ser peor, sino mucho peor de lo que va a ser este. El 20% cree que va a ser peor. Hay solamente un 10% que cree que puede ser igual o mejor. Números que dan mucho calambre. Y hay una pauta, que hoy lo hablábamos con un dirigente del partido también, que esa desesperanza significa todo el tiempo mentalidad de cambio. La sociedad argentina está en un 60% necesitando cambios. Y cuando hablamos de cambio, no hablamos de cambio de partidos, cambio de colores, sino cambio de las políticas. Yo creo que ahí es el punto fundamental y ahí es donde hábilmente Morales, Lustó, Manes y la gente del partido, incluyo también a gente de otros partidos, Larreta, sumo a Frigerio en Entre Ríos, Santilli en Buenos Aires, Schiaretti mismo en Córdoba, están mirando esa perspectiva. ¿Qué es lo que se está mirando básicamente? Hoy se necesita un cambio de perspectiva, una idea de pensar el país a los próximos 10, 20, 30 años. Creo que el problema fundamental es que los políticos no asumimos eso. Nosotros estamos tapando agujeros todo el tiempo. Y hoy es un necesario, y la gente lo está necesitando.
La gente hoy necesita que la perspectiva de este país sea los próximos 30 años. Sabe que los próximos 5, 6, 10 años van a ser muy duros. Sí, no, pero hay que darles esperanza de que al año 11 nosotros tenemos que estar saliendo. Porque si no, no le damos... El problema fundamental hoy es que no le damos esperanza. Y bueno, y justo esto me estás dando el pie para que ingresemos a hablar justamente del tema. Es importante el triunfo, por más que el presidente que venga el año que viene, no, es fundamental. en la relación que va a tener la Argentina con Brasil, que es su socio, su principal socio. Es fundamental. ¿Es importante que ganó Lula antes que Bolsonaro? Yo creo hay... Primero que nada, nadie puede apropiarse de los triunfos. Ninguno de los dos sectores de la grieta. Más allá de que Cristina o que le hayan puesto una gorra, porque hoy veía la foto, le pusieron una gorra rápidamente, Lula es muy hábil también, se la tuvo y automáticamente se la sacó rápidamente, un tipo muy preparado en la política, pero ninguno de los dos lados de la grieta puede hacerse cargo del triunfo ni apostar al triunfo, porque lo de Brasil es una circunstancia muy particular. Se da el mismo escenario, o sea, estamos viendo un escenario en el cual las sociedades piden cambios, piden transformaciones. Y el problema más significativo es que el crecimiento de las extremas derechas, homofóbicas, clericales, con problemas, digamos, que orientan su discurso hacia una falsa seguridad, violenta, por eso te digo falsa seguridad, nos dan como y el problema es que el 50% de la población lo vote. Claro. O sea, el análisis que se hace es, en los últimos 6 años, solamente ha ganado una vez un oficialismo en Latinoamérica, que fue en el 2018 en Paraguay. Desde ahí hasta la actualidad, todos los gobiernos latinoamericanos, los oficialismos perdieron. Eso es un mensaje profundo hacia la entraña de la política. Lo que pasa en Perú, con este muchacho impresentable que es Castillo, el muñeco me hace acordar un capítulo de Los Simpsons donde pues, tenían un gorro enorme y ponían una cámara. O lo que pasa en Chile misma, en la cual Boric no puede hacer pie sobre una plataforma de gobierno. Nos manda un mensaje claro que la sociedad está cansada de ese esquema de partidos estancos. Necesitan ampliación. En Brasil ha pasado. Lula hábilmente ha abierto su partido, el Partido de los Trabajadores, a la centro-derecha y al centro. Hay que encajar en el centro. No podemos seguir teniendo estos problemas. Lo primero que dijo Lula ayer cuando agarró el micrófono es: bajemos las armas, planteemos una nueva sociedad. Es la única forma. Eso repercute directamente en lo que va a pasar en Argentina, no políticamente, sino económicamente. Hay dos pautas fundamentales en las cuales Bolsonaro tenía alguna reticencia. Bolsonaro apostaba mucho al comercio macro con grandes potencias, Estados Unidos y principalmente China y Rusia y la India, a través del BRIC, que hablábamos la última vez. Más allá del BRIC, que es un sistema interesante en los movimientos, que hoy está en crisis debido a la guerra de Rusia y a la postura de China también es otro tema, ahí seguimos viendo cómo la sociedad está necesitando cambio. Xi Jinping, por primera vez en sus casi 15 años de mandato, tiene una imagen negativa de gestión. Todo eso nos marca que potencialmente nosotros vamos a tener un crecimiento muy importante debido al Mercosur. Yo creo que va a volver a empezar a trabajar el tema porque el Mercosur en la jefatura de la presidencia de Bolsonaro se cayó, prácticamente dejó de complicadísimo. Es que es y nosotros somos los primeros afectados. Sí, bueno, nosotros el 70% de la materia prima argentina se exporta a Brasil. Claro. El PBI argentino depende directamente de Brasil. No hay, más allá de las importaciones que se tienen con China, el 70% de las exportaciones e importaciones dependen de Brasil. Entonces, ahí teníamos un problema muy grande. Pero además, la potencialidad que puede llegar a significar Brasil jugando en pleno dentro del Mercosur, con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, puede producirse el mercado más grande del planeta, que es a donde tiene que apuntar, me parece, la política exterior a partir de ahora. Obviamente que Estados Unidos
está muy reticente a ese acuerdo y obviamente que China también, pero puede producir que casi el 40% del mercado mundial gira a través de ese libre comercio. Qué lindo. Lo cual sería, primero... Un aire importantísimo para sí, todas claro, las economías latinoamericanas. Sí, pero además significaría otra cuestión que es fundamental, es una cuestión geopolítica. Claro, Geopolíticamente otro posicionamiento. Claro, hay un libro muy interesante, en realidad hay una anécdota muy interesante. Alfonsín tenía en su despacho, que yo me lo recordé ahora hace poquito, no lo recordaba, un planiferio invertido. Un planiferio invertido, con todo el significado que tenía ese planiferio invertido. Me hace acordar una canción de Arjona. De Arjona, sí. Bueno, un poquito más político, pero era un planiferio invertido. Si el norte fuera el sur. Si el norte fuera el sur, básicamente. Y de hecho hay un libro ahora que habla de la biografía de Alfonsín, de la biografía me parece no, que es la etapa de gobierno de Alfonsín, en el cual se llama el planiferio invertido. Por eso me acordé. Y se planteaba, y Alfonsín planteaba, que la geopolítica mundial, ¿no? Argentina había desperdiciado la posibilidad geopolítica entre el 80 y el 90 de posicionarse como un actor fundamental dentro del esquema mundial. Y principalmente dentro del esquema latinoamericano. Principalmente porque en ese momento se daba la posibilidad de la vuelta de las democracias. Claro. Y quiero marcarlo porque hoy también nosotros hablamos en política que entre 20 y 30 años se producen revoluciones de distintas índoles. Exacto. Y que cada 100, 150 años se produce una revolución mucho más fuerte. Pero se van produciendo pequeñas revoluciones hasta que se provoca, o pequeñas reformas que van provocando una revolución. Hoy estamos muy cerca de producirse una revolución. Las redes sociales, la comunicación, la información, la desinformación. La fake news. El contacto directo entre el político con la sociedad, que no se daba, antes no se daba. Hoy, a la vez que hablábamos que me surgió otro dato, viste que nosotros hablábamos recién que en los últimos, del 2018 hasta ahora, habían perdido todos los oficialismos salvo uno. En Argentina se da la particularidad que pasó eso a nivel nacional, o sea que se cambió 2 veces, podemos tomarlo desde 2015, pero a nivel provincial y a nivel local no. Ninguno. No, acá no. Es mucho más difícil. El 80% de los tipos que fueron a elecciones fueron reelegidos. ¿Sabes por qué? Por la inmediatez. Claro. Qué Entonces, interesante. hay muchos planteos. Hoy la sociedad está necesitando la inmediatez de la política. La política tiene que dejar de ser eso que uno lo ve Hay que estar más cerca. Totalmente. Pero además el problema fundamental es que cuando uno se va alejando de su distrito, de su ciudad, de su barrio, va mirando desde otra perspectiva y va perdiendo la racionalidad sobre la base. Y me parece que el problema fundamental hoy es ese, la crisis de representatividad es la crisis sobre la base. Por eso lo de Brasil es tan importante. Por eso lo de Brasil, Lula tuvo más allá que de cualquier, volver... no importa quién gane las elecciones de Argentina el año que viene. Lo importante es que tengamos una persona que tenga ese concepto de, como normalmente ellos lo llaman patria grande, ¿no? De decir, empecemos a trabajar entre todos. Pero además hay lo que ha logrado, Brasil nos marcó una pauta fundamental. La sociedad está partida al medio. Sí. Sociedad que está partida al medio. Y que nosotros lo venimos hablando además en esta columna hace mucho tiempo. Sociedad que está partida al medio, imposible posibilidad de crecimiento. Tal cual. Nos pasa hace, te diría, 10 años por lo menos nosotros. Sí. Es imposible que tenga crecimiento. Las grietas solo sirven a determinados actores. Solo sirven a determinados actores. Brasil va a tener que reconstruir su sistema político, va a tener una interesantísima misión a partir de ahora, porque, a ver, Lula además es un tipo grande, tiene 76 años, no va a poder tener la actividad que tenía hace 2 años atrás. Claro. Tiene un Congreso en contra, va a tener que trabajar muchísimo sobre los aspectos sociales, que es lo que la gente le está pidiendo, y por lo que al Bolsonaro termina perdiendo la elección, por los aspectos sociales.
va a ser muy interesante la relación con las grandes metrópolis. Lula perdió en Sao Paulo, perdió en Río, perdió en Porto Alegre, perdió en todos los centros de capital, los perdió en todos. Entonces, va a ser muy interesante esa interacción. Y va a ser muy interesante pensar cómo se va a reconstruir la sociedad brasilera. En realidad, eso no tiene el mismo problema que tenemos nosotros. O sea, eso más allá de que son un poquito menos políticos, sí. Las políticas de Estado siguen años a años. De hecho, tienen el real a 5 mangos. Claro, claro. O sea, económicamente están estables. Pero ahora van a tener que hacer un cambio social. Que creo que va a ser la parte más compleja. Es una misión que la tienen varios países. La tiene Italia, en este caso con la derecha. La tiene Estados Unidos, que tiene que volver a reconstruir su sistema social, porque si no vuelve Trump. Tal cual. Brasil, pasa en Perú. Perú es un tema increíble. Chile. Creo que hay una nueva forma de ver la política de parte del ciudadano y que los lectores lo tenemos que ser los políticos. Interesante. Bueno, usted me prometió una bomba. Bomba para bailar esto. Me retaron antes de venir para acá. Ah, ¿que no la dieran? Sí. Ay, bueno, está bien, no la Como si supieran. Sí, me retaron antes de venir para acá. O sea que no hay bomba. No, no puedo decir. Pero porque... ¿Pero de qué se trataba? No, era un candidato firme. Ah, un candidato. Una posibilidad cierta. Una posibilidad de candidato, Una posibilidad cierta de candidato. Bueno, no hay problema. Pero me dijeron, si no la digas. Esperemos hasta después del Mundial. Bien. ¿Un candidato de la oposición? Podría decirse que sí, qué sé yo, no sé, medio raro. ¿Porque el oficialismo ya tiene candidato? Claro. En realidad yo creo que si va el oficialismo con el candidato no va a ir, este muchacho no va a ir, el de la oposición no va a ir. Ah, bien. Pero sí me queda claro que si no, va a ir. Ah, qué lío. Bueno, listo. ¿Pero no es el mismo de la semana pasada? Ya me lo contó. ¿Te lo conté? Sí. Ah, puede ser. Ya me lo contó. Puede ser. Igual pidió... Que el viernes lo voy a ver. Claro, ahí está. Sí. Listo. Pero bien, vamos a ver, ahí todo va a depender. Acá la llave la tiene el dueño del circo. Así de fácil. El resto son todos monos. Es muy fácil esto. Los monitos de Gran Hermano. Para no decir payaso, porque queda feo. Los monitos de Gran Hermano. Pero claro, o sea... Que son los malos. Los monitos de Gran Hermano son los malos. La verdad, por las dudas que no vea Gran Hermano. No lo veo. Tengo algunas los monitos cosas, son los más importantes. Tengo un poco menos de tiempo. Ahora nos estamos yendo... En un rato tenemos una reunión en el comité provincial. Tienen los máximos dirigentes, yo estoy invitado por otro lado. Asesorando, claro. Para ver qué hacemos acá. Si va de Loredo o no va de Loredo. No, si se forma o no se forma la mesa de Juntos por el Cambio, básicamente. Pero es un montón. Un montón. Pero bueno, parece que ¿puede pasar? No, puede pasar, no, están todas frenadas. ¿El recadismo puede ir solo en Córdoba? No sé si puede ir solo. Lo que sí está claro que con el juecismo haciendo lo que hace no tenemos. O sea, todos los puntos en común que tenemos se liquidan y se licúan cuando tenemos que poner las reglas de juego. Entonces, Lucas, muchas gracias. Marce, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Gracias. Hacemos la pausa, ya venimos.